Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Génesis. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5. El tema para el día de hoy es el caminar de la esposa del Cordero. Ese es el tema del día de hoy. A medida que lo van encontrando, los que puedan colocarse bien, el resto que no pueda se queda sentado. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Amén. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y el Judas, bueno, tiene un solo capítulo, pero también vamos a leer Judas. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. Es interesante la vida de Enoc. Sí, ahora en Judas, que está antes de Apocalipsis, es una pequeña carta antes del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia, Señor amado. Le hemos dado lectura, Señor, a su palabra, Señor amado. Señor. Su palabra dice que somos bienaventurados, Señor, al leer, Señor, y al oír su palabra, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por esa bienaventuranza, Señor amado. Ahora nosotros le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor amado, nos guíe, Señor amado, para poder, Señor, ir, Señor, y tener, Señor, una correcta revelación, Señor, de lo que tú quieres entregarnos en este día, Padre. Oh, Señor, que yo mengue, Señor, para que tú entres en escena, Padre Santo, y tú puedas hablarnos, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, los misterios ocultos, Señor, que hay en tu palabra. Oh, Señor, 7 sellos han sido revelados en este tiempo del fin, Señor. 7 truenos tronaron, Señor. Una novia ha sido sacudida, Señor, y ahora está la esposa, Señor, vistiéndose de toda tu palabra, Señor amado, porque nosotros también seremos arrebatados en este tiempo del fin. Gracias por todo, Padre. Ahora te pido tu bendición para cada uno de nosotros, la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a... El tema entonces, como les decía anteriormente, para el día de hoy es el caminar de la esposa del Cordero. Amén. Amén. Entonces, lo primero que quisiera decir que la vida de Enoc como creyente, como él se comportaba, como él hablaba, como él se conducía, ponga atención, eso fue lo que condenó al mundo, hermano, al mundo antiguo. Amén. Y también la forma como él vivía lo llevó también a ser arrebatado. Amén. Entonces, de eso se va a tratar, hermano, el día de hoy, si Dios así lo quiere, la predicación de que Enoc, como él vivía, como él se comportaba, como él hablaba, hermano, por vivir de esa forma, él condenó al mundo antiguo. Amén. Y también, hermano, como él vivía, es porque Dios lo llevó en un arrebatamiento. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? A que la palabra de Dios tiene que producir algo en nosotros. Amén. Y en este día nosotros vivimos en el tiempo del fin. Amén. Nosotros como creyentes también que estamos siendo
observados por todo el mundo, hermano. Señor, Nuestro verdad. barrio nos observa, ¿cierto? Sí, amén. Nuestras amistades, nuestro trabajo, observan nuestro comportamiento, Amén. observan ellos nuestro hablar, nuestra conducta, y eso es lo que va a condenar al mundo, hermano. Así Amén. es, amén. Y eso también a nosotros nos llevará en un arrebatamiento. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí, Entonces, como dijo el profeta, dijo que nosotros éramos Biblias andando, hermano. Amén. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos la necesidad, hermanos, de pararnos en una calle como lo hacen los pentecostales o los mormones, ¿cierto? O los testigos de Jehová que van de 2 en 2, sino que nosotros con nuestro hablar, Amén. Señor. con nuestro De verdad, comportamiento, Padre, hermano, verdad, Amén. nosotros Señor, estamos amén. anunciando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y nosotros estamos representándolo a Él aquí en la tierra. Amén. Y de esa forma nosotros Es verdad, anunciamos el Padre. Evangelio. Amén. Jesús dijo ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. Amén. Y qué mejor forma de nuestra forma de vida que nosotros llevamos y que el mundo ve en nosotros. Amén. 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 Sí, Señor. Primera de la Biblia, entonces, habla abiertamente, hermano, de una promesa que está pronto para ser cumplida en este tiempo del fin. Amén. Señor, amén. Estoy hablando entonces de la promesa del arrebatamiento. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice así la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. Mire, ponga atención. Comienza inmediatamente diciendo que es un misterio. O sea, no es para todos. Amén. Esto es un misterio. Amén. Amén. Que solamente es revelado a la esposa del Cordero. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Señor, amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Amén. porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles Amén. y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Amén. y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso lo vimos que salía en el libro de Corintios, ¿cierto? Pero ahora en Tesalonicense, Pablo dice lo mismo, pero va un poquito más allá, hermanos. Amén. Amén. Empieza a revelar ese misterio que él antes dijo que era algo oculto, ¿se da cuenta? Ahora lo empieza a desenrollar, por así decirlo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire, que nosotros que vivimos, recuerde, Pablo ya estaba hablando de que él, hermano, tenía la posibilidad de ser arrebatado, hermano. Ellos ya estaban viendo, hermano, la maldad como se había acrecentado en esos días, hermano. Amén. Eso es una señal, hermano, para el creyente. Entonces dice él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿se da cuenta? No procederemos a los que durmieron. Amén. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, la primera cosa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, aquí viene, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, en otras palabras, los que aún estemos vivos, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Amén. Bueno, Amén. nosotros cuando estuvimos estudiando el libro de Esdras, ¿cierto? Y el libro de Nehemías, ¿cierto? Nos dimos cuenta, ¿cierto? Que ahí hubo un primer jalón, un segundo jalón y un tercer jalón. Amén. Y nos dimos cuenta, hermano, que cuando llegó ese tercer jalón, hermano, a través de Nehemías, ¿cierto? Nehemías, ¿cierto? Él llegó, ¿cierto? Vimos que Nehemías significa consolador, ¿cierto? Y él empezó la reedificación, ¿cierto? De la ciudad, ¿cierto?
comenzó, ¿cierto?, con los muros, ¿cierto?, comenzó con las puertas, ¿cierto?, las torres, ¿cierto?, y cada cosa tipifica algo para nosotros, porque Amén. todo eso es tipo, figura y sombra, ¿cierto?, de que lo que es la vida del creyente. Ahora recuerde que el libro de Apocalipsis habla, hermano, de que hay una Jerusalén celestial, hermano, ¿cierto? Amén. La esposa que viene descendiendo, y esa esposa somos nosotros, ¿cierto? Amén. Nosotros somos esa ciudad celestial, hermano, amén. Amén. Entonces tiene que haber una reconstrucción, pero luego de que estaba la reconstrucción, Nehemías, ¿qué es lo que fue lo que dijo? Dijo, vamos a ver ahora de qué hemos reconstruido, vamos a ver las genealogías. Amén. Entonces empezaron a revisar la genealogía y se dieron cuenta que habían unos que no tenían genealogía, hermano. Entonces Nehemías dijo, no, ustedes háganse a un lado, dijo, porque después vamos a revisar por Urim y Tumim, dijo, después vamos a ver eso, ¿cierto? Pero esto es para solamente a los que están escritos. Amén. ¿De qué es lo que estaba hablando Nehemías? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano. Amén. Solamente ellos tienen derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Nehemías después empezó a separar, ¿cierto? Y a decir, bueno, de todos los que estamos aquí, dijo él, todavía somos muchos. Entonces después dijo, solamente de 10, solamente uno vivirá dentro de Jerusalén, el resto vivirá fuera. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, está escogiendo una esposa del Cordero, hermano. Amén. Entonces Él está, ¿cierto? Cada vez, como dice el profeta, ¿cierto? El cuello de botella, ¿cierto? Cada vez, ¿cierto? Él va seleccionando quién va viviendo y quién no va viviendo la palabra. Amén. Entonces, esto, hermano, por eso es que Pablo dice, no todo judío es judío, hermano. Amén. Entonces, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces, las citas, esas dos que acabamos de leer, esa de Romanos, ¿cierto? Y esa de Tesalonicense, son dos citas que nos hablan, hermano, de una promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano, Amén. y que no es para todos, sino que es exclusivamente para la esposa del Cordero Amén. en este tiempo del fin. Amén. Ahora, no estoy hablando porque en las 7 edades siempre hubieron novias, ¿se da cuenta? Estoy hablando de que ellos, ¿cierto? Los que durmieron, ellos, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Dios nos traerá a la vida, ¿cierto? Amén. Y nosotros los que estamos seremos, dice la Biblia, transformados, ¿cierto? Amén. Y juntos, ¿cierto? Nos iremos con Él, amén. Entonces, esa es la promesa para los que han creído en Él, los que han creído en su palabra, ¿cierto? Desde la primera edad hasta ahora la 7ª edad. Amén. Amén. Entonces, los que han partido, dice la Biblia, ellos serán despertados. Amén. Ellos resucitarán primero, dice la Biblia. Nosotros los que aún vivimos, ¿cierto? La esposa del Cordero, entonces a ellos les vamos a ver. Amén. Y nosotros seremos, dice la Biblia, transformados. Ahora recuerde cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él resucitó, ¿cierto? Y los sepulcros fueron abiertos, ¿cierto? Amén. Entonces, dice la Biblia, ¿cierto? Que ellos se le aparecieron a muchos. Pero el profeta se encarga de decir que esos que fueron resucitados solamente se le presentaron a los verdaderos creyentes nada más, Amén. no a toda la ciudad. No, ellos ignoraron que estaban ahí, hermano. Ahora, ellos los que vieron, ¿cierto? Por decir a Abraham, ¿cierto? Por decir a Isaías, ¿cierto? A los profetas, por decir a esos grandes hombres y grandes mujeres, ¿cierto? Amén. Ellos pudieron haberlo contado, ¿cierto? A su familia. ¿Sabes que ellos vieron? Tú estás loca, ¿de qué estás hablando? Es que nunca se dio, hermanos, en aquel entonces de que alguien resucitara de los muertos, hermanos. Amén. Entonces, para el mundo es locura, hermano, dice la Biblia, para nosotros es vida eterna, hermano. Amén. 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 Entonces, dice la Biblia, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto, corruptible, hermano, Amén. se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Amén. Entonces, dice la Biblia, seremos arrebatados junto a nuestro Señor, ¿cierto? Para toparnos con Él, encontrarnos ahí en el aire, hermano. Amén. Amén. Ahora, usted, hermano creyente, vaya y cuéntele estas cosas a un incrédulo. Usted se va a dar cuenta que ellos se reirán en nuestra cara, hermano. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esta promesa, hermano, que es real, porque Pablo dice que es un misterio. Amén. Ahora, es un misterio para el mundo, hermano. Es un misterio para el incrédulo, pero no para nosotros, hermano. Amén. Amén. Para nosotros nos ha sido revelado.
Pero ahora nosotros podemos, a la luz de la palabra, podemos imaginarnos, hermano, lo glorioso que será esto, hermano, este acontecimiento. Amén. El profeta dice que antes de ser arrebatados, entonces habrá una santa convocación. ¿Se acuerdan cuando suena la trompeta en el pueblo de Israel, cierto? Amén. Sonaba la trompeta, entonces el pueblo se juntaba, hermano, amén. Entonces dice el profeta, cuando suene la trompeta final, entonces cuando resuciten aquellos hermanos santos, hermanos que estaban durmiendo, entonces cuando nuestros cuerpos sean transformados, entonces nosotros, ¿cierto? Nos juntaremos, dice. Y el hermano Baja dice, a mí no me pregunten en qué lugar será esto, dijo. Amén. Lo único que se dice que será una santa convocación, dice. Amén. Nos Gloria a Dios. abrazaremos, nos gozaremos, Amén. será un día de victoria por haber vencido, hermano, a Amén. través de la Aleluya. palabra en este tiempo del fin, hermano. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Padre. Entonces, dice el hermano Graham, dice que entonces vendrá un poder sobrenatural, hermano. Amén. Un poder tan grande, dice, tan inmenso, que será ese poder que nos sacará de aquí. Amén. Gloria a Dios para siempre, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Daniel, capítulo 12, cuando empieza a hablar, ¿cierto? Es el último capítulo de Daniel, el versículo 1, mire lo que dice Daniel, hermano. Dice, Daniel hablando del tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Mira lo que dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miren lo que está, la profecía, miren lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí, que los días, hermanos, de Noé no fueron tan terribles como lo que viene. Amén. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Miren, tremenda Amén. promesa, hermano. Todos los que se hayan escrito en el libro. Gloria a Dios Amén. para siempre. Entonces, ¿qué es lo que trae este tiempo de fin? Trae liberación para el pueblo de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe por qué? Este mundo ya no tiene ninguna atracción para nosotros, hermano. Amén. Son tiempos de angustia, hermano. Son tan angustiosos que no en estos instantes no hay nada igual, hermano. Pero este tiempo, dice la Biblia, en este tiempo será liberado su pueblo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pararnos en la fe, hermano. Seguir creyendo, hermano. Amén, Y Señor, y amén. no estar en esa angustia, en ese quebranto, hermano, Amén. donde la gente está desesperada, hermano. No haya qué hacer y entonces se levanta un montón de gente hablando una cosa y otra cosa, hermano. Amén. Y entonces ellos no saben para dónde van, pero nosotros sí sabemos para dónde vamos, Amén. hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, ¿de qué seremos liberados? ¿De qué seremos? De este cuerpo corrupto, hermano. Amén. Amén. De eso seremos liberados, del pecado, de la maldad, Amén. ¿cierto? Gloria a Dios. Y de este cuerpo mortal, hermano. Amén. Amén. Entonces, veamos entonces cómo está el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que está tal cual nos anunció nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro Señor dijo, como los días de Sodoma, ¿cierto? Y nosotros vemos, ¿cierto?, cómo está el mundo, todos se prostituyen, ¿cierto? Señor. Todos queriendo sus derechos a ser homosexuales, hermano. Amén. Como en los días de Noé también dijo nuestro Señor. Así Construyendo grandes edificios, grandes proyectos inmobiliarios, hermano. Amén. Grandes templos, casándose, dijo Jesús, dándose en casamiento, haciendo negocio y una serie de cosas, de señales que Él nos dio. Amén. Amén. Mire lo que dice nuestro Señor en Mateos 24:37. Amén. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, ponga atención, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora mire, ponga atención a lo que viene porque esto es muy tremendo, dice, y no entendieron. Ahora, ¿quiénes no entendieron? Los impíos, ¿cierto? Amén. Los incrédulos.
Igual que el día de hoy, los impíos, ¿cierto? No tienen idea que el juicio de Dios está a la mano, hermano. Ellos no entienden, ellos desconocen eso, hermano. De hecho, hermano, si usted viera, hermano, los ricos de este mundo, como ellos dicen, está en peligro, ¿cierto? Una tercera guerra mundial. Ellos dicen, hay que hacer algo, y ellos están haciendo búnker debajo de la tierra, y ellos dicen, no, estos búnkeres pueden resistir las bombas atómicas. Rusia, hermano, China, hermano, Estados Unidos. Yo ayer vi la cantidad de bombas atómicas que ellos han producido en este último tiempo, hermano, y ellos están buscando protección bajo tierra. Y el profeta dice, no tienen ni idea que la destrucción viene de abajo hacia arriba, hermano. Amén. Se da cuenta que ellos ignoran, hermano. Ellos no entienden, por eso que aquí dice, no entendieron, ¿se da cuenta? Amén. Así es, amén. Entonces dice, el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿se da cuenta? Amén. Entonces Dios ha permitido que nosotros sí oigamos, sí que nosotros pongamos atención, Amén. amén, a esa voz de aclamación, hermano, la voz del séptimo ángel diciendo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y Amén. no seas partícipe de sus Gloria a Dios. abominaciones. Gloria a Dios para siempre. Amén. Nosotros ahora entendemos que nuestra redención está cerca, dice la Amén. Biblia. El arrebatamiento está a la mano. Cada día que pasa, mire, ponga atención, es un día menos para el arrebatamiento, hermano. Amén. No le pones Amén. contento, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, miremos, hermano, los gobiernos de todo el mundo, hermano. Fíjense que aquí en Chile y en todo el mundo se están poniendo cámaras en todos lados. ¿Se han dado cuenta de eso? Cámaras en los hogares, en las plazas, ¿cierto? En todos los lugares se están poniendo cámaras, hermano. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha puesto mala, hermano. Se ha Amén. puesto terrible, hermano. ¿Para qué? Para poder tener también controlada a la población mundial. Amén. Amén. Pero uno de estos días ellos dirán, ¿y dónde están los que decían aleluya? Amén. ¿Dónde están los que decían Gloria gloria a a Dios? Dios? Amén. Nos buscarán, hermano, y no nos hallarán. Aleluya. Y mientras ellos nos buscan, nosotros estaremos cenando con nuestro Señor, Amén. hermano. Estaremos en nuestro lugar de refrigerio, hermano. Amén. Qué gozo serán esos momentos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Fíjense que, déjenme decirles algo. Hoy muchos, ¿cierto?, pueden colarse en las iglesias y decir, bueno, yo también me voy con él. Pero allá no habrán colado, pues, hermanos. Amén. Oh, Señor. Imposible que ocurra eso. Porque para poder irse se necesita la señal. Amén. El sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Y el que tiene el sello de Dios o el que tiene el Espíritu Santo está viviendo una vida digna. Amén. El que tiene el sello del Espíritu Santo, el que tiene la palabra, ¿cierto? Tiene ambas cosas, entonces está viviendo una vida nueva, una vida consagrada, ¿se da cuenta? Amén. Señor, amén. Sí, mi Dios. Esa persona es hecha una nueva criatura. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿se da cuenta? Entonces ya no vivo yo, no, ya no vive en mi carácter, ¿se da cuenta? Amén. Ya no vive en mis bajezas, ¿cierto? Sino que ahora vive Cristo en mí. Amén. Las cosas viejas, lo que yo antes hacía, eso ya es pasado, ¿se da cuenta? Ahora todas son hechas nuevas, ¿se da cuenta? Amén. Ahora eso es tener la señal. En los días de Moisés, Dios le dio una señal. Éxodo 12:12 dice lo siguiente. Amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, mire, y heriré, mire, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Amén. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mire, ponga atención. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria. Amén. Y usted sabe que Señor. esa plaga de muerte es una plaga de separación, hermano. Amén. ¿Cierto? Ya nunca más con Dios.
Entonces Dios hoy día ya está ejecutando sus juicios, hermano. Amén. El mundo está cayendo herido en la tierra de Egipto, hermano. Amén. Muerte y más muerte Amén. a nuestro alrededor. Pero Dios ha puesto una señal en cada uno de nosotros. Aleluya. Dios ha puesto su Espíritu Aleluya. Santo Amén. porque nosotros le creemos a Dios. Amén. Creemos su palabra. Amén. Tomamos en serio la palabra de Dios. Amén. Él está viendo la señal en cada uno de nosotros ahora mismo, hermano. Amén. Esa es Sí, su Señor. promesa. Eso es lo que hace a sus hijos inmortales. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros le hemos creído la palabra, hermano. Amén. Y esa palabra está vivificando, hermano, nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Y uno de estos días Dios nos sacará de este lugar. Amén. Señor. Dios nos dejó su palabra. Y Pablo nos enseñó, hermano, que y esto es lo que está escrito, hermano. Pablo nos dijo, todo lo que ocurrió allá es tipo, figura y sombra, hermano, de lo que está haciendo Dios con nosotros hoy en día. Amén. Amén. Ahora nosotros creemos que en los días, nosotros por lo que hemos investigado, por lo que habló el profeta, ¿cierto? Amén. Las investigaciones científicas, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que en los días anteriores al juicio del diluvio, en esos días, esa fue una edad científica, hermanos. Amén. Amén. La ciencia había avanzado, dice el profeta, tanto que el profeta dice que fue superior, hermano, a nuestra civilización actual. Pero nosotros, hermano, vemos, hermano, en este último tiempo la ciencia cómo se ha acrecentado, hermano. Amén. Ha sido tremendo, hermano, cómo todos los años hay que cambiar de celular porque ya no sirven, hermano. De hecho, yo tenía un celular que me duró harto tiempo, ya se reían de mi celular y cuando fui allá a tratar de verlo, me dijeron, oiga, bote este celular, por eso no le llega la señal, pues me digo, si ya no le sirve. Entonces, nosotros entendemos que sin duda, hermano, esa fue una edad atómica, hermano. Amén. Entonces, fíjense que Dios, si usted se da cuenta, Dios ocultó, hermano, cuando usted estudia la palabra, ocultó, hermano, la clase de civilización que había en aquel entonces. Pero la Biblia dice, los entendidos entenderán, hermano. Amén. Amén. Y la ciencia, hermano, hoy está tan turbada, hermano. El mundo está tan turbado que hoy en día ellos dicen que el mundo fue conquistado por seres de otros planetas, ¿cierto? Y ellos trajeron todo tipo de tecnología, y entonces ellos construyeron la esfinge, construyeron las pirámides, entonces ellos guiaron a esos pueblos a convertirse en grandes civilizaciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice hoy en día el mundo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque trata de confundir, hermano, trata de confundir a las personas. La ciencia entonces no puede comprender, hermano, que ellos, la edad antediluviana, al rechazar el árbol de la vida, entonces ellos inmediatamente aceptaron el árbol de la ciencia, Amén. del bien y el mal. Y entonces eso produjo una explosión, hermano, por así decirlo, de conocimiento en cuanto a la ciencia humana. Amén. Amén. Así es, amén. Entonces eso produjo una edad atómica, tal cual como ha ocurrido en nuestros días. Así Amén. es, Amén. Sí, es verdad. Entonces, cuando usted piensa, hermano, de hace, no sé, hace 200 años atrás, usted se da cuenta que no habían aviones, prácticamente no habían vehículos, ¿cierto? No habían armamentos atómicos como lo hay hoy día, ¿cierto? Amén. Tantas cosas que no habían en aquellos años, ¿cierto? Así Y la es. gente solamente en su casa se cocinaba con carbón, con leña, ¿cierto? Amén. Y comía, ¿cierto? Lo que prácticamente les daba la tierra, ¿cierto? Amén. Comían lo que Dios, ¿cierto? Dejó, ¿cierto? Para alimentarnos. Pero hoy en día todo ha sido manufacturado, ¿cierto? Amén. La alimentación, ¿cierto? Fíjense que estaba viendo un documental, cómo los jóvenes a la edad de 20 años está habiendo una cantidad de cáncer en ellos por la alimentación que los hijos, ¿cierto? O que ellos llevaban, más bien dicho, a sus colegios. Entonces, usted sabe, los snacks, las papas fritas, los chetes y todas esas cosas, inclusive mostraron hasta los gansitos y esas cosas que
que se preparan, toda esa alimentación produce cáncer, hermano. Entonces está mostrando que se elevó el nivel, hermano, en cuanto a los jóvenes con cánceres. ¿Por qué? Por la alimentación, hermano. Ahora, eso lo dijo el profeta en sus años. Amén. Él dijo, toda la alimentación, ¿cierto? Está siendo transgénica, ¿cierto? Está siendo híbrida, ¿cierto? Amén. Entonces nos damos cuenta que hoy en día, ¿cierto? Está todo manipulado. Es verdad. El agua que bebemos, ¿cierto? Amén. El aceite, ¿cierto? Las frutas, las verduras, todo viene manipulado, hermano. Amén. Así es, amén. Ahora de todo eso dice la Biblia, nos librará el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia, aunque nosotros comiéramos cosas venenosas, mortíferas, de eso Dios nos librará, hermano. Amén. Gloria a Dios para Señor, siempre. amén. Entonces, esa fue una edad científica y oscura, hermano. Amén. Amén. Pero esa edad científica y oscura no puede impedir que la simiente de Dios viviera como un verdadero hijo de Dios. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y hoy vamos a hablar, hermano, estamos hablando de Enoc entonces, ¿cierto? Amén. Enoc es un tipo, figura y sombra, ponga atención, de la esposa del Cordero. Amén. Amén. En este tiempo final. Amén. Amén. Ahora, Dios dijo, les mostraré mis secretos, mis misterios, y solo los entendidos entenderán. Amén. Amén. Enoc, ¿cierto? El séptimo después de Adán. Ahora, como ya lo hemos predicado con anterioridad, no es casualidad que Enoc sea el séptimo después de Adán, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque él es tipo, figura y sombra de esta séptima edad. Amén. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios arrebató a Enoc? Porque Dios tenía que ser sacado o quitado. ¿Por qué? Porque el juicio ya había llegado, hermano. Amén. Así es, Amén. amén. Dios tenía que traer sus juicios contra los que habían actuado impíamente. Amén. Entonces, Dios, hermano, tenía que sacar a Enoc, ¿cierto? Pero Él lo sacó de una forma, hermano, tan gloriosa, tan tremenda, hermano, que eso era un tipo de lo que sería en este tiempo final. Amén. Amén. Ahora, vamos a explicar, a medida que vamos avanzando, el día de hoy, si Dios así lo quiere, qué es lo que ocurrió, hermano, con cada uno de ellos. Amén. Amén. Y cuando vemos, cuando cayeron los juicios, cuando los hijos de Dios fueron y tomaron mujeres cainitas, ¿se acuerdan ustedes, cierto? Amén. Eso produjo una edad tipo la Odisea, hermano. En Amén. aquellos tiempos, una edad tibia, hermano. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que todo es tipo, figura y sombra? Amén. Esas mujeres cainitas, hermano, hijas de la serpiente, ¿cierto? Ellas Amén. eran seductoras, hermanos. Entonces produjeron, ¿cierto? Una edad desnuda, una edad tibia, igual como lo es hoy en día. Amén. Así es, Entonces, la palabra de Dios nos muestra que en este tiempo del fin, la edad de la Odisea sería una edad tibia, hermano, ¿no es así? Amén. Entonces, hoy en día vemos las iglesias, los tabernáculos, han entrado en unión con impíos Amén. y luego se llaman cristianos. ¿Se da cuenta? Amén. Dios es un separador. Amén. Pero hoy en día los hijos de Dios han tomado mujeres, iglesias, ¿se da cuenta? Amén. Llegando a una condición tibia, desnuda, ¿cierto? Dando paso a la edad de la Odisea. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con los días de Enoc? Vamos a verlo, amén, a la luz de la palabra. Amén. Judas, que acabamos de leer nosotros, versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, Amén. séptimo desde Adán. Amén. Entonces entendemos que Enoc, en primer lugar, era un profeta, Amén. séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora mire, ponga atención a esto, ponga atención, mire lo que dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, esa generación, lo que está diciéndolo aquí, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu Santo, es que esa generación en los días de Enoc
Era una generación mala, hermano. Una generación adúltera, una generación loca, por así decirlo, perversa. Amén. No podían ellos seguir viviendo, hermano. Dios tenía que enviar sus juicios contra aquellos hombres y mujeres que vivían impíamente, hermano. Amén. Amén. Así es, Señor. Gloria a Amén. Dios. Mire, cuando usted, hermano, va y le dice a un loco, oye, ¿sabes qué? Tienes que convencerte que tú estás loco. Usted trate de convencerlo, no va a poder convencer a ese hombre que está loco o a esa mujer que está loca. Amén. No va a poder convencerlo. De la misma forma pasa con un hombre perverso. Amén. Usted no puede, usted va y le dice, ¿sabes qué? Tu actitud es una actitud perversa. Él le va a decir que no, po. ¿Saben por qué? Porque su mamá lo quiere de esa forma. Y él dice, oye, pero si mi mamá me quiere como soy yo. Pero resulta que tu actitud, tu forma de vivir es una forma perversa. Ellos van a decir que no es así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? El juicio. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los días de Enoc la gente actuaba impíamente y ellos ignoraban esa actitud. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, amén. Pero ese mismo Dios, hermano, que Dios es justo, no podía permitir que los hijos de Dios, hermano, pasaran, ¿cierto?, el juicio junto a ellos, Amén. junto a esos impíos, amén. Entonces, nosotros estamos viviendo en la misma condición, hermano, amén. Amén. Ha llegado el día en que los juicios de Dios tienen que caer en este tiempo final. Amén. Y Dios no permitirá que su esposa, hermano, la esposa palabra, pase por el juicio. Gracias, Amén. Por Padre. ningún motivo. Gracias, Ella Señor. será arrebatada tal como lo fue Enoc. Así Amén. es, Señor, amén. Fíjense que nuestro Señor un día dijo, hermano, cuando vean reverdecer la higuera, Sí, amén. entonces dijo, nuestro Señor no pasará esa generación. Ahora, ¿cuándo fue que Israel llegó a ser nación? El año 1948, ¿cierto? Sí, amén. Y fíjese que el Salmo, capítulo 90, versículo 10, dice, los días, estamos hablando del Salmo, esto lo escribió el salmista, dice, Amén. los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volaremos. Amén. Amén. Fíjense que el año 2028 se cumplen 80 años ya. ¿Se da cuenta Amén. Amén. del tiempo que estamos viviendo? Amén. O sea, ¿qué tan cerca estamos, hermanos, de su venida? Amén. ¿Qué tan tarde es, hermanos? Entonces, el séptimo después de Adán es arrebatado, Amén. anunciándolo la séptima edad, que en esa edad viene el arrebatamiento, hermano, amén. Fíjense que eso es después de Adán, pero ahora nosotros, dice Pablo, que nosotros tenemos nuestro segundo Adán. Y nuestro segundo Adán dejó escrito en el libro de Apocalipsis que son 7 edades de la iglesia. Amén. 7 edades y en esa edad viene el arrebatamiento. Entonces eso es indiscutible para nosotros los que creemos. Amén. Amén. Ahora, mire, Enoc entonces fue arrebatado antes del diluvio, ¿cierto? Amén. El diluvio fue la gran tribulación para aquellos días. Amén. Ahora, mire, ponga atención a esto porque esto me llegó cuando estaba preparando y lo encontré bastante interesante, algo que Dios me reveló y lo anoté aquí, lo subrayé. Mire, ponga atención. Noé es un profeta, Sí, amén. ¿cierto? Amén. Y Noé estuvo en la gran tribulación, o sea, tipo de Moisés y Elías, ¿se da cuenta? En los días de la gran tribulación. Sem, dice el profeta, eso no lo dije yo, después lo encontré, justo después lo encontré. Sem, dice el profeta, es tipo de los 144.000 sellados de Israel que recibieron el mensaje de la hora en los días de la gran tribulación. Jafet es tipo de la Virgen Fatua que pasa por la gran tribulación. Amén. Amén. Y Cam es tipo de los incrédulos que estarán en los días de la gran tribulación, oponiéndose al mensaje de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que cada vida de ellos es tipo figura y sombra, hermanos, Amén. para los días de la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Así es, Entonces, quiero que se fije muy bien.
Enoc fue arrebatado antes de la gran tribulación. Amén. Así que nosotros, aunque veamos tanta maldad por ahí, hermanos, tanto asesinato, tantas violaciones, tanta hechicería, violencia, tanto engaño, tenemos que saber esto, hermano, que la tribulación, hermano, tiene que ser después de nuestro arrebatamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Señor. El profeta Amén. dice que lo que nosotros estamos viendo solamente en la apretura, hermano. Amén. Para apretar al verdadero creyente, Amén. hermano, para Sí, apretar a la Señor. esposa del Cordero. Amén. 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 ¿Qué dijo Daniel entonces? Tiempo de angustia cual nunca ha habido. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Entonces podemos decir que Enoc vivió exactamente lo mismo que ahora nosotros estamos viendo, hermano, y viviendo. Días de angustia, días de maldad, días de engaño, días de prevaricación, días de confusión espiritual. Amén. Amén. Señor, amén. Y cuando un verdadero creyente, a la luz de la palabra, reconoce el día y la hora que estamos viviendo, entonces debemos hacer lo que Pablo nos dice. Amén. 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 Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pablo nos dice, hermano, cuál debe ser nuestra forma de actuar. Amén. 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 Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo ese sello. Mire cuál es el sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Amén. Y que dice, apártese de iniquidad. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es iniquidad? Violación a la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apartarnos de toda iniquidad. Amén. ¿Por qué? Porque si tenemos el sello de Dios, ese mismo sello, hermano, nos hace apartarnos, hermano. Amén. Entonces, entendemos que Enoc, aunque vio el comportamiento criminal, hermano, perverso de aquella generación, él se apartó de toda iniquidad. Amén. Y hoy en día, solo, mire, ponga atención a esto, solo la esposa del Cordero tiene la cualidad esa de apartarse de toda iniquidad y Amén. vivir toda la palabra del Señor. Amén. Solo la esposa del Cordero lo puede hacer. Oh, Señor. Gloria a amén. Dios para Gloria a siempre. Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. La pregunta es, ¿quién puede vivir toda la palabra? Todo aquel que ha sido predestinado, hermano, Amén. vivirá en este tiempo del fin toda la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice, lo confirma, hermano. Dice que el escogido antes de la fundación del mundo, Dios escogió a aquellos que podríamos vivir la palabra de Él. Amén. Amén. Y Amén. entonces los que puedan vivir esa palabra seremos arrebatados. Amén. Entonces, veamos un poquito qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice, por la fe. Sí, amén. Ahora, no está hablando de cualquier clase de fe, Amén. sino que aquí se pone a hablar de una fe de arrebatamiento. Amén. 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 Fíjese que el profeta dice, si usted no tiene fe para sanidad divina, ¿cierto? Menos va a tener fe de arrebatamiento. Entonces es otra clase de fe. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo. Dice, por la fe, mire, por la fe, Enoc fue traspuesto, o sea, Enoc fue arrebatado. ¿Por qué? Por esa clase de fe de arrebatamiento, ¿se da Amén. cuenta? Amén. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Fíjese que, dice aquí que no fue hallado. Fíjese que ellos lo buscaron hasta que se cansaron. Oh, mi Cristo, aleluya. Fíjese que yo leí los escritos de... no, los nombres de la Biblia. No me recuerdo, pero bueno. Los nombra Josué, hermano, los escritos de... ya no me acuerdo. Fíjese que ese que escribió y estaba junto con Moisés, hermano, y tenía los escritos de él. Fíjese que Josué nombra, ¿cierto? Y dice, bueno, lo escribió y también lo nombra Samuel, a este escritor. Y fíjese que él empieza a decir cómo a Enoc lo empezaron a buscar. Y lo buscaron semanas, dónde estaba Enoc, y ellos no tenían idea que había sido llevado en un arrebatamiento, hermano. Amén. Amén. Por eso es que aquí, hermano, está escrito en el libro de Hebreos, dice,
para no ver muerte y no fue hallado. ¿Se da cuenta? Amen. ¿Por qué? Porque lo traspuso, lo arrebató Dios. Ahora, mire, ponga mucha atención a lo que dice. Dice, y antes, mire, y antes que fuese arrebatado, traspuesto, ¿cierto? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. El libro de Jafer, sí. Amén. El libro de Jafer, se lo recomiendo, muy bueno, hermano. Amen. Lamentablemente no está escrito, no está en la Biblia, pero lo recomienda Josué y lo recomienda Samuel. Ellos hablan del libro de Jafer. Amen. Así como Judas habla del libro de Enoc, ¿cierto? Amen. Pero bueno, eso es solamente para los que quieran ir más allá. Amén. En otras palabras, Enoc, él demostró con su vida haber, dice la Biblia, agradado a Dios. Así es, Amén. Señor, amén. Ahora, recordemos un poco, Enoc no tenía la Biblia para andar con ella debajo del brazo, ¿cierto? Verdad, amén. Pero él tenía el así dice el Señor, Amén. hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor, Ahora, amén. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 65 años, ¿cierto? Sí, amén. Y el nombre Matusalén significa, después de su muerte vendrá el juicio. Eso es lo que dice el profeta, que Sí, significa, después de la muerte de Matusalén viene el juicio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces al leer ahí, cuando usted ve que engendró a Matusalén, Enoc le puso el nombre. Entonces eso significa que Enoc ya tenía la revelación de que uno de esos días sería el juicio. Así es, Amén. Señor, amén. Que el juicio estaba a la mano, ¿se da cuenta? Amén. Porque el nombre Matusalén significa después de su muerte viene el juicio. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces Enoc venía predestinado, hermano, para vencer en esa edad corrupta. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso el profeta dice lo siguiente: mientras más oscuro se pone, hermano, este mundo, Amén. mayor gracia hay para los creyentes. Aleluya. Mayor gracia para la Amén. esposa, hermano. Amén. Gloria a Dios Amén. para siempre. Gloria a Dios, amén. Entonces, Génesis 5:22 dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora, después de que no recibió la revelación del nombre de su hijo, Matusalén, la Biblia dice que desde ahí, hermano, hay un cambio de vida en su vida. Oh, Señor, Amén. amén. Desde ahí entonces, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. Amén. Amen. Y el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Amén. Así es. Pero fíjese que la revelación va más allá y vamos a verlo después, porque después la Biblia dice, porque Enoc vivió 365 años y la Biblia vuelve a remarcar y dice ahí, y vivió Enoc, y caminó Enoc 365 años, o sea, él vivió toda su vida, hermanos, Amen. al lado de la palabra, Amén. toda su vida al lado de la palabra, amén. Oh, Padre, amén. Ahora, Señor. vamos a poner la pizarra un poquito para que usted pueda ver, hermano. Hice aquí un pequeño gráfico, no sé si lo van a ver los hermanos de allá en la pantalla. No se ve, hermano, pero bueno, no se va a ver, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo no puedo hacer más. Dice, vamos a ver aquí, hermano, en la cronología, hermano, veremos que Adán fue contemporáneo hasta Lamec. Hasta Lamec. Adán, bajo las escrituras, no conoció a Noé, pero sí conoció, bueno, a su hijo Seth, a su nieto Enoc, bisnieto Cainán, a Malajaleel, a Jared, a Enoc, a Matusalén y a Lamec. A ellos los conoció Adán. Ahora recordemos, el profeta dice que Adán
fue el pastor. Entonces, mire la congregación que tenía, hermanos, Adán. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, piense usted, hermano, Dios escogió tremendos hombres, hermano, en ese tiempo. Ahora, Dios en este tiempo del fin ha escogido tremendos hombres y tremendas Amén. mujeres, hermano. Amén. Por eso es que el profeta de Dios dice, Dios escogió lo mejor para este tiempo final. Amén. Y uno dice, pero ¿cómo uno se rasca la cabeza? Es que usted no sabe lo que hay dentro, hermano, de nosotros. Amén. Usted tiene que entender, hermano, que fuimos predestinados, hermano, Gloria a Dios. antes de la fundación del mundo para vencer. Amén. Satanás viene y trabaja en la mente y dice, pero ¿cómo no? Usted tiene que decirle, mira, Satanás, tú no me conoces. Yo estaba antes de la fundación del mundo y yo conozco el misterio de Dios. Amén. Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Gloria a Entonces, Gracias, Padre. ellos, hermanos, aprendieron de... Esto está en Génesis capítulo 5, usted lo puede buscar en su Biblia. Ahí dice que Adán, hermano, vivió 930 años. Amén. A los 130 años tuvo a Set, su hijo. Y Set vivió 912 años. Set, a los 105 años tuvo a Enos. Enos vivió 905 años, pero a los 90 años tuvo a Cainán. Entonces usted empieza a sacar la cuenta y se da cuenta que ahí Adán estuvo presente en todos esos años, ¿se da cuenta? Amén. A los 70 años Cainán tuvo a Mahalaleel, ¿cierto? Pero vivió hasta los 895 años, ¿cierto? Mahalaleel, y tuvo a los 65 años a Jared. Jared vivió 962 años y Jared tuvo a Enoc. A Enoc lo puse de rojo porque estamos hablando de él. Ahora, Enoc vivió 365 años, pero Enoc fue arrebatado. Amén. 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 Ahora, Enoc tuvo a su hijo Matusalén, ¿cierto? Sí, Amén. Mismo que Matusalén, ¿cierto? Lo que significa su nombre, ¿no es así? Amén. Vivió 969 años, ¿cierto? Y Matusalén tuvo a Lamec. Lamec, miren los años que vivió, 777 años. Amén. Amén. Perfección, hermanos. Amén. Miren la congregación, hermano, que tenía Adán, hermano. La clase de creyente, él era el pastor, él era el que lo guiaba, él les decía lo que ocurrió allá antes de la caída, hermano. Entonces tenía tremenda congregación. Ahora, por el otro lado, estaba Caín, hermanos, Así es. Amén. con la simiente de la serpiente. Pero aquí, hermano, miren la clase de congregación que había, hermano. Entonces, esto es para que usted lo vea, hermano, este gráfico, ¿cierto? Entonces, Adán, hermano, llegó hasta aquí, hasta la Meca. Amén. No alcanzó a conocer a Noé. Ahora, ellos aprendieron de Adán. Y recuerde, la Biblia dice, ¿cierto?, que Adán era un profeta. Adán era, inclusive el profeta dice, Adán era un tipo de Dios aquí en la tierra, hermano. Y cuando Jared, hermanos, tuvo a Enoc, ¿sabe lo que significa el nombre? Enoc significa dedicado, significa instruido. Ahora, usted sabe lo que significa la palabra dedicado, ¿cierto? Dedicación, ¿cierto? Amén. Es una persona que se fija una meta, hermano, y la consigue. Así es. Ahora nosotros estamos bajo esa unción, ¿ves? Se da cuenta, bajo la dedicación, hermano, de querer conocer la palabra del Señor, de tener el así dice el Señor, tener la mecánica y tener la dinámica, hermano. El creyente lo quiere tener absolutamente todas las promesas de Dios. Amén. Amén. Entonces, los nombres de ellos van adquiriendo relevancia a medida que se va acercando el arrebatamiento. Oh, mi Dios. Amén. Recuerde que nosotros hemos visto la etimología de los nombres en los días, ¿cierto?, de Esdras y Nehemías, ¿cierto? Amén. Y ahora vamos a ver la etimología, ¿cierto?, de algunos de estos nombres que están aquí hacia abajo, hermano. Amén. Enoc, entonces, vimos que significa dedicado e instruido. Amén. Enoc recibió instrucciones directas de Dios. Oh, amén. Porque la Biblia dice que Enoc era profeta. Entonces, Adán era un profeta, ¿cierto? Pero vemos que estos no eran profetas, pero Enoc sí era profeta. Amén. Amén. Entonces, podemos ver el complemento, ¿cierto? Que Adán, hermano, ¿cierto? Después de haber sido profeta, él llegó, tomó el ministerio, por así decirlo, de pastor, ¿cierto?
pero dentro de ese ministerio estaba Enoc, un profeta, hermano, amén. Amén. Ahora, Enoc recibió instrucciones directas de la boca de Dios. Enoc era el profeta de Dios y Enoc se encargó de revelar el misterio de los 7 sellos. Oh, Amén. gloria a ¿Por Dios. qué? Ponga atención a esto. Porque Enoc está en la séptima edad, o sea, es el séptimo ángel en este tiempo. ¿Se da Amén, cuenta? amén. Entonces, Enoc escuchó el tronar de los 7 truenos, hermano. Enoc escuchó la voz de Dios. De hecho, a Enoc le fueron revelados los misterios, hermano. Amén. Enoc conocía el misterio de Dios. Amén. Entonces, Enoc profetizó. Ahí estaba la verdadera simiente predestinada. Ahí se reunían ellos, ¿se da cuenta? Amén. Se comieron ellos todo el librito. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba el misterio de Dios, ¿se da cuenta? Amén. Ellos entonces sabían cuando Enoc reveló el misterio, ellos, porque ahí estaba Adán, recuerde, estaba vivito, entonces ellos sabían que el juicio iba a venir, que el juicio estaba a la mano, que el juicio vendría. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Recuerde, estas son las primeras 6 edades. Ellos representan las primeras 6 edades y Enoc en la séptima edad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios empezó a dormir a las primeras 6 edades. El primero que durmió fue Adán. Amén. El segundo fue Set. Y entonces usted empieza a leer la Biblia y se va a dar cuenta que el siguiente fue Cainán. Luego Mahalalel. Luego Jared. ¿Qué es lo que hizo Dios? Hizo dormir a estas primeras 6 edades antes de que llegara el juicio. Amén. Sí, Antes de Señor. que llegara el juicio, ¿se da cuenta? Amén. Pero ahí estaba Enoc, pues, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué Enoc no fue a dormir con sus padres? ¿Por qué? Porque Enoc, aparte de recibir la revelación, Enoc, mire, ponga atención, Enoc es tipo, figura y sombra del profeta de la séptima edad, pero también es tipo, figura y sombra de la novia, de la esposa del Cordero. Amén. Lo vamos a demostrar a la luz de la palabra, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Enoc no fue a dormir? ¿Por qué? Porque Enoc tenía otra promesa aparte, de que él no vería muerte. Lo mismo que Dios nos prometió a través de Pablo y la profecía que nos entregó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos entonces un poquito los hijos de Enoc. Amén. Matusalén, ¿cierto? Hijo de Enoc, significa entonces luego de su muerte comienza el juicio. Ahora nosotros sabemos, hermano, a la luz de la palabra, que cuando él murió, hermano, cuando él murió, ese mismo año comienza el diluvio. Imagínense, hermano, ese mismo año comienza el diluvio. Entonces, por eso es que él fue el hombre más longevo, se dice, ¿cierto? Sí. El más anciano de todos. Si usted se da cuenta, es que vivió más de todos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? ¿Por qué lo hizo durar tanto? Dice el profeta, es porque Dios estaba mostrando su misericordia. Señor. Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿cierto? Sí, Pero amén. solamente va a ser salvo aquel que está escrito en el libro de la vida, hermano. ¿Para qué se va a hacer Sí, Señor. parte de la esposa del Cordero? Bueno, el hijo de Matusalén es Lamec. Amén. Lamec, ¿saben lo que significa? Empequeñecido. Ahora hay otro Lamec, hijo de Caín. Y sabe usted que la etimología a ese Lamec, ¿saben cómo lo nombran? Engrandecido. Pero a este Lamec, empequeñecido. ¿Por qué? ¿Por qué uno se predica cuando uno quiere llegar lejos? Quiere ser? Pero es que resulta que el Hijo de Dios empieza a ser tan humilde como lo fue Cristo. Amén. Dios. Y ahora, mire cuánto vivió él. 777, perfección. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Fue tan humilde, fue un tipo de Cristo, hermano. Él empezó, recuerde, la Biblia nos enseña que Pablo nos enseña, ¿cierto? De que él siendo Dios se hizo hombre. Y el profeta dice,
se hizo tan humilde. Nuestro Señor Jesucristo fue el hombre más humilde de la tierra, a tal grado que siendo Dios, Amén. se hizo hombre para ser nuestro valiente redentor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Lamec significa empequeñecido, hermano. Él quería vivir solamente para Dios, quería vivir su palabra, apartado del mundo, no quería saber nada de nada, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora miren lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Cómo tiene que ser nuestro diario vivir, cómo tiene que ser nuestro actuar, hermano. Amén. Entonces, podemos decir, hermano, que Lamec, hermano, alcanzó perfección en aquellos días. Amén. ¿Se da cuenta? Dios, a través de la vida de ellos, nos muestra misterios ocultos. Amén. 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 Entonces, Adán fue el pastor de todos ellos. ¿Qué culto, hermano, tienen que haber tenido ellos, hermano? Amén. Y Enoc fue su profeta. Enoc, dice el profeta, que Enoc escribió la segunda Biblia. Amén. Sus profecías hablan del mundo antediluviano y nos muestran cómo ellos vivían. Enoc profetizó que vendría el primer apocalipsis, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Enoc profetizó que el juicio estaba a la mano. ¿Y qué de nuestros días, hermano? Amén. Amén. Entonces, si usted mira la clase de creyente, hermano, que está a su lado, usted se va a dar cuenta, hermano, que Dios, hermano, está en medio nuestro, hermano. Amén. Dios ha descendido a nosotros, Aleluya. hermano. Mire como la Biblia dice que en nosotros está el espíritu de profecía, hermano. Amén. Entonces, veamos, nosotros, hermano, como creyentes, vamos por el mundo, ¿cierto? Diciendo que Cristo viene, hermano. Amén. Que el juicio está a la mano, hermano. Que el segundo y último apocalipsis está a la mano. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, yo creo que yo en este instante me recuerdo cómo es que el profeta, el hermano Branham dice, a medida que nosotros más vamos llegando, hermano, al cumplimiento profético, eso nos muestra que cada vez nos estamos acercando más y más y más al libro de Apocalipsis, porque como que vamos allá, al libro de Génesis, porque allá como que nosotros miramos y vamos viendo todo como en reversa, pero acá lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis como avanzando. Amén. Pero dice, pero acá más y más en reversa, dice. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ahí viene el juicio, ¿cierto? Y después empieza la familia de Dios y después empieza la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva, que es el capítulo 1, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, dice el profeta, entonces uno vuelve como... estamos en el Apocalipsis, pero volvemos como al Génesis también, porque dice, el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, dice, hablan prácticamente lo mismo, dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para eso tiene que venir la revelación de Dios, hermano. Amén. Entonces, vemos, nosotros vamos por el mundo diciendo, Cristo viene, hermano, el juicio está a la mano. Entonces nos damos cuenta que el mundo, hermano, pese a todas esas señales, hermano, no va a creer. Y el juicio, hermano, tiene que venir, hermano. Amén. Amén. Gloria a Así Dios es, para Señor. siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros hemos creído a toda la palabra escrita, hermano, que está en la Biblia, hermano, ¿cierto? Amén. Al igual que nuestros padres, ¿cierto? De las anteriores edades, hermano, ¿cierto? Amén. La misma revelación, hermano, fue entregada para todos nosotros. La misma fe, fíjese que ellos, aunque murieron, hermano, al igual que Pablo dice, ¿por cierto? Amén. Los que han partido, ¿cierto? Sí. Ellos serán, ¿cierto? Despertados, ¿cierto? Y nosotros seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, todos ellos, las primeras edades, murieron teniendo la misma fe, hermano, de participar en un arrebatamiento, hermano. Así Pero es. fíjense que los que duermen también van a participar en un arrebatamiento, Amén. hermano. Amén. Sí, ellos vamos a ser Amén. arrebatados juntos, hermano. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, gloria a Dios para siempre. Entonces, la misma fe, el mismo espíritu vivificador en nuestras vidas, hermano. Amén. La misma mecánica, la misma dinámica, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Que Dios no cambia sus formas, hermano. Amén. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Enoc, profeta de Dios, él recibió la revelación del juicio que vendría, hermano. ¿Por qué? Por la maldad, hermano, de la simiente de la serpiente. Y no tan solo de ellos, sino que también porque los hijos de Dios se estaban mezclando. Amén. Amén.
Gloria a Dios para siempre. Entonces, Adán y su grupito, hermano de creyentes, vivían apartados. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, recuerda, hermano, cómo es que el profeta dice, hermano, que desde que partieron la primera edad de Efesios, hermano, dice que Dios separó un grupito, hermano, y aquí empezaron los otros grupitos, ¿cierto? Llevando el espíritu nicolaita, ¿cierto? Llevando a la iglesia, pero aparte, ¿cierto? Iba la esposa del Cordero, aparte iba la novia, ¿cierto? Amén. Creyendo, hermano, en forma humilde, dice el hermano Brajan, apartado, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos así, ¿cierto? Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Amén. El profeta dice que la novia siempre permanece apartada, hermano. Amén. No tiene compañerismo, hermano, con nada que impida ver la gloria de Dios. Amén. Así es. Entonces Enoc sabía que uno de esos días él sería arrebatado. Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Capítulo 11, perdón, dice que él, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. Enoc recibió testimonio. Mire, ponga atención. Cuando su padre Jared, ¿cierto? Cuando vio la partida de su padre, entonces Enoc dijo, ya es la Oh, hora. Señor. Amén. Partió Jared, ya es la hora. Dios me ha revelado sus misterios, sus secretos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo consagrar mi vida. Amén. Debo acercarme cada día más y más a Dios, aunque el mundo quiera vivir su vida. Amén. Yo viviré para Dios. Amén. Yo me apartaré. Yo viviré confiado en su Amén. palabra. Amén. Yo viviré para agradarle a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Todo aquel que contemplaba a Enoc, todo aquel que miraba a Enoc, ellos sabían que él era un hombre diferente al resto del mundo. Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. Enoc no tan solo hablaba lo que él creía, sino que Enoc también vivía lo que él creía. ¿Se da Amén, cuenta? Señor. Enoc estaba haciendo al mundo responsable por la forma como él vivía. Así es, amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces nos damos cuenta que con su caminar Dios lo miró, mire, ponga atención, y dijo, Él me agrada. Oh, aleluya. ¿Se da cuenta lo que Padre. dice la palabra? Amén. Su vida me enorgullece, Gloria a su Dios. vida, el caminar de Enoc me pone contento. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Enoc sabía que Dios lo vivía, lo veía, mejor dicho, con agrado. Así es, Señor. Por eso la palabra de Dios dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Oh, mi Cristo. Amén. Aleluya, Padre. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos días de su vida agradó Enoc a Dios? Veamos con revelación entonces. Génesis 5:23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Dios le permitió a Enoc vivir 365 años dando testimonio, ponga atención, de cómo nosotros debemos vivir cada uno de nuestros días del año. Oh, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Nuestro calendario fue profetizado en los días de Enoc. Amén. Porque usted sabe que este calendario, hermano, es un calendario romano. Sí, amén. Pero Dios, recuerde, esto es tipo, figura y sombra. Amén. Amén. Y entonces Dios le permitió a Enoc, tú vas a vivir. Mejor dicho, yo te voy a arrebatar cuando tú cumplas 365 años. Porque va a ser tipo, figura y sombra de la esposa del tiempo del fin. Amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Entonces, ¿cómo fue que vivió Enoc? La Biblia dice, caminando con Dios. Así Ah, es. ¿se da cuenta? La Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios. Si usted lee bien su Biblia, no dice ahí que Dios caminó con Enoc, sino que fue Enoc el que caminó con Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, Esa es la decisión que tiene que tomar cada creyente, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hay muchos que dicen,
dicen, no, yo espero que Dios me guíe. No, no, no. Usted tiene que acercarse a Dios. Amén. Usted, la forma de acercarse es entrando en su palabra. Amén. Es viviendo como Él quiere que usted Amén. viva. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, todos los días para Enoc fueron de consagración a Dios. Enoc conocía el misterio. Enoc sabía que él iba a ser arrebatado. Enoc tenía la promesa de arrebatamiento. Pero ¿saben qué? Enoc todavía no sabía el día ni la hora cuando sería el arrebatado. Así es. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en nosotros? Porque Jesús dijo, nadie sabrá. Ahora el profeta dijo, va a llegar un momento en que la novia sepa. ¿Por qué? Porque las señales, se da cuenta, nos hablan de que la venida de Jesucristo está cerca. Amén. Eso fue lo que Enoc empezó a ver, las señales. Y se dio cuenta de que el arrebatamiento para él estaba cerca y que el juicio estaba a la mano. Amén. Y eso pasa con nosotros. Pero ahora, si usted se da cuenta, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Amén. Pero sí, ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que produce eso en nosotros? En no saber el día ni la hora. Produce en nosotros es el buscar de Dios. Amén. Señor. Produce en nosotros, hermano, el caminar con Dios. Amén. El caminar al lado de su palabra. ¿Se da cuenta? Al lado de las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y a nosotros, la esposa del Cordero, sabemos entonces que Enoc es tipo, figura y sombra, hermano, de nuestros Así es, días. amén. Cuando la condición del mundo, hermano, es igual a aquellos días. Ellos no quisieron comprender, hermano. Ellos no quisieron aceptar que el juicio estaba a la mano. Amén. Pero Dios nos está revelando a nosotros, hermano, que la condición actual es igual a aquellos días. ¿Se dan cuenta? Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso significa que queda próximo, hermano, la promesa del arrebatamiento. Amén. Dice la Biblia que sin santidad nadie vería a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Enoc? Enoc caminó en santidad, ¿se da cuenta? Amén. Enoc era perfecto en sus días. Eso nos muestra que cada uno de nosotros tenemos que vivir en santidad, hermano. Amén, Señor. Tenemos que entonces autoanalizarnos. Amén. Pasar por el rayo X de la palabra de Dios, Amén. hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y saber lo que atención a esto, si estamos agradando a Dios Amén. en este tiempo del fin. Amén. Padre, Gloria a Dios amén, para sí, siempre. Señor, amén. Porque recuerde, nadie que no esté agradando a Dios podrá ser arrebatado. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y si por ahí usted se analiza, hermano creyente, y ve que tiene un tumor maligno espiritual, usted tiene que tener la suficiente fe para extirparlo, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Si en su cuerpo hay algo que le estorba para ser arrebatado, entonces usted tiene que saber que tiene que ser limpio, hermano, Amén. Gloria a Dios. para poder irse en un arrebatamiento. Mi Cristo, aleluya. El profeta dice que si usted no tiene fe para sanidad divina, menos tendrá fe para ser arrebatado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar su palabra y pasarla, hermano, por los rayos X, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Señor, amén. Por los rayos X del Espíritu Santo, hermano, Amén. para luego saber si estamos caminando, hermano, con Dios, así como Enoc caminó con Dios y Enoc recibió testimonio Amén. de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, Gloria a nosotros Dios. tenemos que recibir testimonio, hermano, Amén. de que nuestra vida le agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios para Sí, siempre. Señor, amén. Entonces, mire, hermano, Oh, luego que Enoc Señor. recibió testimonio de haber agradado a Dios, ¿qué es lo que dice? Dice, y antes que fuese traspuesto, antes de ser arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se da cuenta que recibir testimonio de haber agradado a Dios, eso nos lleva a un arrebatamiento. Amén. ¿Se da cuenta? Solo entonces tenemos la seguridad de que vamos a ser arrebatados. Amén. Cuando recibimos, ¿cierto?, ese testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ahora veamos otro aspecto de Enoc. Entonces, Enoc, él fue
el mensajero para esa séptima edad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fue el mensajero, hermano, en aquella séptima edad. ¿Se da cuenta? Amén. Enoc fue quien comenzó a tocar la trompeta de que el juicio estaba a la mano. Ahí solo habían dos clases de simiente, la simiente de Dios, ¿cierto? Y la simiente de la serpiente. Ahora sabemos que nosotros tuvimos un profeta, hermano, Amén. que vino y comenzó a tocar la trompeta, ¿no es así? Amén. Esa fue, dice la Biblia, la voz del séptimo ángel, ¿cierto? Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Qué vino a hacer el profeta? Vino a unir los cabos sueltos, dice, amén. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, una muy conocida, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Enoc? ¿Cierto? Enoc, ¿cierto? Estaba tocando la trompeta y trajo el misterio de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermano, de que Dios haya enviado un profeta en este tiempo final? Amén. Su mensaje fue tremendo, hermano. Amén. Amén. Fueron reveladas las 7 edades de la iglesia, entre otras Amén. cosas, ¿cierto? Amén. Fueron revelados los 7 sellos, los 7 truenos, ¿cierto? Sí, amén. Y sobre todo fue revelado el misterio de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Pero fíjese que Apocalipsis capítulo 10 sigue la profecía, pues, hermanos. Amén. Sigue diciendo algo más, hermanos. Aún hay un misterio aquí que nos revela que el ministerio de Enoc también está en nosotros. Oh, Amén. aleluya. ¿Se da cuenta? Amén. Apocalipsis 10, 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Ahora, si usted se da dando cuenta, aquí está hablando de Juan. Juan dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Así Y el es. profeta dice que Juan es tipo de la esposa de Cristo Amén. en este Amén. tiempo final. Amén. Amén. Entonces esa voz nos está hablando a nosotros. Amén. Y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué está diciéndole el ángel a Juan? Ve y toma la palabra. Así es, amén. Amén. Dice, y fue el ángel diciéndole que me diese el librito, la palabra, ¿no es así? Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será más dulce que la miel. O sea, al comerlo significa que te traerá revelación. Amén. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, si usted se da cuenta, Juan se comió todo el libro, Amén. se comió toda la palabra. Ahora aquí ponga mucha atención, porque lo que nos está mostrando este pasaje es tremendo, hermano. Nos muestra que la esposa del Cordero recibe la revelación del arrebatamiento, hermano. Amén. Ella recibe la revelación de la palabra en medio de toda esta generación malvada y adúltera. Está profetizado, hermano, que habrá una manada que recibirá el misterio de Dios oculto Amén. en la palabra. Entonces, veamos qué es lo que dice la palabra. Hay algo más que ocurre. Mire, dice el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Se lo dijo al séptimo ángel o se lo dijo a Juan? A Juan. Se lo dijo a Juan. Amén. Entonces, ¿de qué forma nosotros profetizamos? No tan solo con lo que hablamos, hermano, sino que también cómo nosotros vivimos su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, vivimos su palabra, el mundo nos está observando Amén. y a la vez está siendo condenado. Amén. Amén. Sí, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Sí, Por eso es Padre. que Hebreos capítulo 11, 5 dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nosotros,
al recibir la palabra de Dios, al creer la palabra de Dios y al vivir la palabra de Dios, Amén. entonces nosotros también recibimos el testimonio Amén. de haber agradado a Aleluya. Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos dio bastantes pistas, hermanos, de este día, hermano. Lucas capítulo 17, versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Ahora, recuerde, esa comida, eso es palabras. Amén. Eso es Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ahora ponga atención. Recuerde, aquí nuestro Señor está hablando, ¿cierto?, de aquellos que van a ser condenados, hermano. Amén. Entonces, ¿qué clase de comida? Amén. ¿Qué clase de espíritu ellos reciben? Amén. Amén. Mire, se casaban. ¿Con quién? Con Satanás, pues, hermano. Amén. Y se daban en casamiento. ¿Se da cuenta? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así es. ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dice nuestro Señor. Nuevamente comían, bebían. ¿Se da cuenta? Nuevamente palabras, ¿cierto? Nuevamente el espíritu, ¿cierto? Quedaba ahí. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, la palabra ha sido dada a conocer en este tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios para Sí, siempre. Dios. Ha sido revelada por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 13, versículo 29. Así también vosotros, dice, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, Amén. a las puertas. Amén. ¿Qué cosa? Señor. ¿Se da cuenta? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Por eso es que yo le digo, el 2028 se cumplen 80 años. No estoy diciendo que iba a ser arrebatamiento, no lo sé. Amén. El Señor lo sabe, pero ¿qué tan cerca estamos? Amén. ¿Qué tan cerca? Cuando hablan que en 2030 quieren tener el control mundial de la población. Dese cuenta lo cerca que estamos, hermanos. Amén. Sí, Señor. Ahora fíjese en la condición sodomita de la gente hoy en día, en lo perverso que ellos son. No saben lo que es decencia, hermano. Ellos son un trapo de inmundicia delante del Señor. Amén. Señor. La voz de mando o la voz de aclamación ya vino. Amén. Usted sabe, fue la voz del profeta. Luego tiene que venir la voz de arcángel. ¿Qué es lo que es la voz de arcángel? La voz que resucita a los muertos, ¿cierto? Lázaro, sal fuera. Amén. Esa es la voz de arcángel. Y luego está la trompeta final. Amén. Cuando Dios nos dice, suban acá, es tiempo de volver Amén. a casa. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios no cambia su forma. Amén. Está profetizado en la Biblia y a medida, hermano, que la noche se va acercando, ¿cierto? Dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. Aleluya. He aquí, el esposo viene, Amén. sabía recibirle. Ese clamor ya fue oído por nosotros. Amén. Ese clamor lo hizo la voz del séptimo ángel. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Luego dice que las vírgenes prudentes, estoy hablando solamente de la esposa del Cordero, ellas tomaron consigo sus lámparas y tomaron consigo aceite. ¿Se da cuenta que es más tarde de lo que nosotros pensamos, hermanos? Así es, Señor. Amén. Entonces, dentro de poco pasará el segador, hermano. ¿Qué es lo que hará el segador? Tomará el grano y lo llevará a su alfolí. Amén. Eso es el arrebatamiento, hermano, Aleluya. para nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice la Biblia que los cielos se abrirán y la trompeta sonará. Habrá en el cielo entonces una gran fiesta. Amén. Será una gloriosa reunión. Amén. Ahí estaremos los redimidos del Amén. Señor. Lloraremos lágrimas de Gloria a Dios. gozo al Aleluya. saber que hemos vencido en este tiempo final. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo para el día de hoy? Amén. Permanezca en la fe de arrebatamiento. Aleluya. No se mueva de ahí, hermano. Permanezca creyendo, hermano. Amén. Uno de estos días
Amén. Luego nosotros seremos arrebatados, hermano. Amén. Dios le bendiga grandemente. Aleluya. Que Dios ordene a ustedes su Espíritu Santo. Amén. Y que podamos entender que estamos en este tiempo final. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre.